Estamos entrando en los capítulos más complejos de la Biblia, queridos amigos, por si no lo sabías, si es que no estabas tan afín con Romanos. Pero estos capítulos, especialmente 9 hasta el 11, la sección que estamos comenzando hoy día, probablemente es de las secciones que generan más complicación entre los cristianos. Si no estás familiarizado, como te digo, con Romanos 9 al 11, aquí vienen todas estas doctrinas, enseñanzas de la elección, predestinación. Dios endurece el corazón de uno y ablanda el corazón de otros. Vasos, uno tiene unos vasos para un uso especial y otros vasos para otro uso. Todas estas ideas teológicas que a veces son complicadas yo creo que no de entenderlas, pero creo que son complicadas de aceptarlas fácilmente. Ahí está la diferencia. No creo que no tengas la capacidad de entender lo que vamos a ver ahora. Creo que es difícil aceptarlas y encajarlas dentro de nuestros parámetros y formas de entender las cosas. ¿Ya? Y pareciera ser que a veces podemos tener la sensación de que el capítulo 9 al 11 fuera una sección forzada de Pablo entre medio de todo el libro de Romanos. Como que del 1 al 8 hemos entendido que Pablo nos está mostrando lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, ¿no es cierto? Ha entregado a su Hijo como sacrificio para lidiar con nuestro problema con Dios y traernos a una nueva relación con Él, por fe, por su gracia, y hacernos parte de su familia. A través de su Espíritu Santo nos permite tener una relación con Él. Eso es lo que ha hecho por nosotros y en nosotros. Y después del capítulo 12 al 16, vemos la aplicación, cómo se ve en la práctica cuando parte el 12.1, considerando la misericordia de Dios, todo lo anterior, ahora vivan y sus mentes sean transformadas, etc. Toda la aplicación del 12 al 16. Y 9 al 11, como que uno a veces se los quiere saltar, no sé cómo encajarlo entre medio de Romanos, y ahí está el desafío. Alguien podría dudar de lo que Dios está haciendo, porque en el capítulo 9 vamos a ver que los judíos como raza, como nación, han rechazado justamente todo lo que Pablo ha explicado del capítulo 1 al 8. Y uno llega al capítulo 9, o por lo menos los primeros lectores de Pablo, diciendo, oye, pero ¿falló la palabra de Dios? ¿Qué pasa con su promesa? Porque ya vemos que Israel, nuestra nación, nuestra raza, no ha creído, rechaza a Jesús. ¿Falló todo lo que Dios había planificado? E incluso hasta el día de hoy, pueblo, la nación, la raza, Israel, pueblo judío, aún esperan un Mesías, llegan hasta el final del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es lo que ellos consideran, entonces falta que llegue el Mesías todavía. Entonces lo que hoy día nos va a mostrar Pablo desde el capítulo 9 para adelante, en la sección que vamos a ver hoy día, es justamente que Dios no ha fallado, su promesa no ha fallado, su palabra no ha fallado, porque Dios establece a su pueblo en base a su propia elección y no en base a las obras. Así Dios arma su selección chilena de fútbol, en base a su propia elección y no en base a las capacidades, raza, tradición de la persona. Y vamos a ver, como siempre es tradición, tres cosas, ¿no es cierto? El pueblo de Dios, nos va a decir el apóstol, ha fallado. Ese es el tema. Dios no ha fallado, porque Dios elige a su pueblo. Esas son las tres cosas que vamos a estar viendo hoy día. El pueblo ha fallado, Dios no ha fallado, y Dios elige a su pueblo. ¿Vale? Entonces, partamos ahí, obviamente, por el primer punto. Verso 1 al 5 del capítulo 9. Lo traté de poner toda una sola lámina para no estar mareándote tanto, pero para que tú sigas conmigo ahí los versos. Pero estos primeros 5 versos, creo, y hay varios comentaristas que también dicen lo mismo, vemos en estos primeros 5 versos, vemos algo probablemente aún más o tan impactante como toda la enseñanza de los capítulos 9 al 11, lo que te estoy diciendo, elección, predestinación y temas súper grandes que cuestan entenderlo. Creo que los versos 1 al 5 hay un tema tan impactante como lo que vamos a seguir viendo, pero que a veces lo solemos pasar por alto. Y quiero detenerme bien en estos puntos para que puedas ver eso. Solemos perder de vista estos primeros 5 versos que son tan impactantes porque el apóstol Pablo te está abriendo su corazón de alguna u otra manera.
Y solemos pasar un poquito por alto esto. Te voy a explicar por qué, pero mira los primeros 5 versos, los voy a leer y ahí te voy a explicar por qué estamos viendo el corazón abierto de Pablo. Aquí mira, digo la verdad en Cristo, dice, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Y aquí es donde abre su corazón, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Ese es su estado anímico constantemente. Y tú podrías pensar, el apóstol Pablo, que es un teólogo, filósofo, escritor, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén, dice el apóstol. ¿Por qué te digo que está abriendo su corazón y por qué son tan impactantes estos versos? Porque, como te digo, Pablo no es solo un gran teólogo, que lo es, no es solo un gran escritor, que lo es, no es solo un gran pensador, que lo es. Pablo escribió el 80% del Nuevo Testamento, plantó un montón de iglesias, y tú dices, el apóstol Pablo está ahí arriba. Pero lo que solemos saltarnos aquí en estos primeros 5 versos es el gran corazón que Pablo tiene por los perdidos. Especialmente por los de su propia nación, su propia raza, sus contemporáneos. Y ahí Pablo te está abriendo su corazón. ¿Oíste? El verso 2 principalmente es clave. Pablo dice, yo estaría dispuesto a renunciar a todo lo que soy y tengo en Cristo, con tal que mis hermanos judíos pudieran conocer a Cristo, ser salvos. ¿Estás dando cuenta? De hecho, ocupa las mismas palabras que con las que terminó en el capítulo 8. ¿Te acuerdas? Haciendo memoria solo para el domingo pasado nomás. Él mismo desearía ser maldecido y separado de Cristo, cuando en el capítulo 8 terminó diciendo, no, nada nos puede separar de Cristo y de su amor. Bueno, yo estaría dispuesto a que eso me ocurra, con tal de que mis hermanos puedan conocer a Jesús, porque se están perdiendo. Tim Keller dice, aquí vemos que Pablo no está escribiendo desde una torre de marfil, ahí arriba, lejano, mirando a gente que no se involucra, sino que con un corazón que anhelaba ver la salvación de los judíos. Ese es el apóstol Pablo escribiendo en estos versos aquí. Y esto es algo que se puede aplicar a todos nosotros, amigos. Yo podría preguntarte, ¿tienes un corazón que se duele por los perdidos? ¿Tiene este corazón del apóstol Pablo doliéndose por las personas que se están perdiendo? Familiares, amigos, cercanos, vecinos que no conocen a Cristo. ¿Tienen ese corazón del apóstol Pablo y desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por mis hermanos que se están perdiendo? Podemos tener mucha información en la cabeza, pero esa información tiene que aterrizar en nuestros corazones y motivarnos, como el apóstol Pablo. Todo lo que sé y todo lo que tienen disponible estas personas, no lo están viendo. Eso debería motivarnos y producir compasión en nuestros propios corazones por aquellos que se están perdiendo. Si te das cuenta, los judíos tienen todo disponible como raza, por eso empieza a enumerar del verso 4 para adelante y al 5. Todo lo que tienen disponible los judíos. Una gran lista. Ellos son la adopción como hijos. Desde el Antiguo Testamento se habla de ellos como hijos. La nación de Israel es el Hijo de Dios. La gloria divina, todo lo que vieron en el Antiguo Testamento atravesando el desierto y esta nube que lo acompañaba y la montaña donde Dios les daba y veían llenos de nube y trueno. ¡Wow! La gloria divina, el poder de Dios, los pactos, los acuerdos que Dios hizo, lo hizo con esta nación pequeña de Israel. La ley que le entregó, el privilegio de adorar a Dios y contar con su promesa. No hay ninguna otra nación que tenga todos estos privilegios a quienes se les fue dado. De ellos son los patriarcas, todos los grandes próceres de la fe judía, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, y de su propia nación llegó Dios mismo. Dios decidió venir en la persona de Cristo a través de una raza y de una nación judía. Y Pablo les dice, tienen todos los beneficios, todo disponible, pero no lo están viendo, no lo están disfrutando. Y eso le duele al apóstol Pablo. ¿Tienes tú ese dolor por los perdidos así como el apóstol? Me duele ver personas que Jesús pasa por delante y no lo logran ver lo que tienen ahí disponible.
Solo cuando entendemos la magnitud de lo que es disponible, creo, vamos a dejar de ser indiferentes con los que se pierden, con los que no están conociendo a Cristo, cercanos, más lejanos. Si acaso nosotros no magnificamos lo que hay disponible, todo lo que por gracia tenemos. Entonces, en primer lugar, Pablo está diciendo el pueblo fallado. Es el pueblo de Dios que ha fallado, que está corto de vista, que está rechazando todo lo que tienen disponible. Y eso me duele, dice. Y en segundo lugar, nos va a asegurar de que, como el pueblo el que ha fallado, no es Dios el que ha fallado. ¿Por qué los judíos no han aceptado a Jesús? Esa es la pregunta que quiero responder. ¿Por qué hay gente que aún no cree en Jesús? ¿Te ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Falló la palabra de Dios? ¿No tiene la capacidad de atraer a todas las personas? Obviamente el apóstol va a decir, para nada, Dios no ha fallado, ¿cierto? A ver si... Ahí está. Dios no ha fallado. La razón, dice el apóstol, es que no todo Israel es Israel. ¿Lo viste ahí, verso 6? Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Eso no es lo que ha ocurrido. Si hay judíos que no creen aún, no es porque la palabra de Dios ha fallado, es porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Parece entrar a lengua, pero te lo voy a explicar a continuación. Podrías traducir esa frase y poner ahí, no toda la iglesia puente es la iglesia puente. Ahí se entiende, ¿no es cierto? Es decir, no todos los que están en la iglesia puente son parte de la verdadera iglesia puente, la iglesia invisible de Dios, los verdaderos cristianos. No son los que están en la iglesia puente, no necesariamente son todos parte del pueblo de Dios. Es algo que solo tú sabes y Dios sabe. Tú solamente sabes si eres cristiano o no. Entonces, lo que Pablo está haciendo es definir lo que significa realmente ser descendiente de Israel, parte del verdadero pueblo de Dios. Ellos pensaban que por el solo hecho de ser descendientes de Abraham por raza, por genealogía, iban a ser parte del pueblo de Dios. Abraham es mi tatarabuelo, por eso yo soy parte del pueblo de Dios. Esa era la idea que tenían. Solo por venir a la iglesia, solo por dar plata, solo por cumplir ciertos mandamientos, porque mi familia es cristiana, porque mi papá es pastor. Pero esa nunca ha sido la manera de Dios de formar a su propio pueblo. ¿Cómo se ve un verdadero descendiente, un verdadero hijo y parte del pueblo de Dios? Pablo le va a decir a continuación, versos 7 al 9. Mira, tampoco por ser descendiente de Abraham, y aquí le va a aclarar, son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Citando el Antiguo Testamento, Génesis, etc. ¿Cómo se ve un verdadero creyente? Aquellos que nacen por la promesa. ¿Se acuerdan de esta historia? Me imagino, ¿no es cierto? Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuáles son esos hijos? A ver, el Club de Jesús aquí, lo que... O ya no, ya pasaron hace rato por el Club de Jesús, aquí hay varios. Isaac e Ismael, esos son los 2 hijos de Abraham, ¿se acuerdan? Uno fue prometido por Dios, Isaac, y el otro fue buscado por ellos. Ahí cuando a Sara se le ocurrió la buena idea de decirle a su marido que se involucrara con la criada para que tuvieran un hijo y pudieran ayudarle a Dios, porque no estamos viendo que Dios está cumpliendo su promesa. Entonces, y obviamente Abraham accedió inmediatamente, ¿no es cierto?, a la propuesta. Entonces lo que está diciendo el apóstol es que los hijos de Dios son los que nacen de la promesa. El verdadero pueblo de Dios es espiritual, no físico. Los hijos de Dios son aquellos que nacen por la promesa de Dios y no por obra humana. Eso es lo que está enfatizando el apóstol. Entonces, pueden haber varias variantes. Por ejemplo, puede ser de raza judía, dice el apóstol, pero no ser parte del verdadero Israel, del verdadero pueblo de Dios. O incluso puede ser de otra raza y ser parte del verdadero pueblo de Dios. O puede ser judío y ser parte del verdadero pueblo de Dios. Hay varias alternativas, dice el apóstol. Pero todos tienen que nacer de la misma manera, por la promesa de Dios. Entonces, obviamente, si uno se pone a pensar en nosotros, podríamos ser parte de la Iglesia Puente, disfrutar de todo lo que hay en la Iglesia Puente, estar expuesto a la palabra de Dios, pero no necesariamente ser parte del pueblo de Dios. Y eso es súper desafiante.
sobre todo para nuestra cultura. Puedo nacer en una familia cristiana, pero no ser parte del pueblo de Dios necesariamente. Pude haber ido o puedo estar yendo a un colegio cristiano, puedo haber hecho la primera comunión, pero no necesariamente ser parte del pueblo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios no se hacen, nacen de Dios. Tal como dice Juan 1:12, ¿se acuerdan ese verso súper conocido? A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y lo aclara en el verso 13. Esto no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y esto es súper desafiante en nuestra cultura, que suele pensar, y no sé si escuchado esa frase, todos somos hijos de Dios. Gente que piensa, todos somos hijos de Dios, casi porque nacimos en Chile, con una cultura más tradicional, cristiana o con valores, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia es súper clara. Aquí el apóstol Juan 1:12, el pueblo de Dios, los cristianos, nacen de Dios por su gracia, por su obra, no por nuestra obra. Súper claro el apóstol con eso. Y si eso es polémico para una cultura o quizás para nosotros mismos, decir que no toda la iglesia puente. Si eso es polémico, bueno, hay algo aún más polémico que va a decir a continuación el apóstol en el tercer punto. Nos va a decir que Dios establece a su pueblo por su gracia y por su propia elección. Mira el tercer punto de los versos 10 al 14. No solo eso, dice el apóstol, ¿okay? No es solo eso lo polémico. Esto también es polémico. También sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre. Y aquí nos está contando otra historia del Antiguo Testamento, que fue nuestro antepasado Isaac. Él tuvo 2 hijos. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran e hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito. No sé si leer este verso, porque me acuerdo de un chiste que siempre me hacían por la U. Amé a Jacob, pero aborrecía a Esaú. El típico chiste de la U, ¿no es cierto? ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Pablo está haciendo otro ejemplo del Antiguo Testamento aquí, ¿no es cierto? En la historia de los hijos de Isaac y Rebeca. Y aquí Pablo está aclarando aún más que los verdaderos creyentes, los verdaderos miembros del pueblo de Dios genuino que Él conoce, no solo nacen de Dios, sino que Dios los elige. Es súper desafiante. El ejemplo anterior, de la sección anterior, podría dar a entender que Isaac era hijo legítimo de Sara, la historia anterior, Isaac e Ismael. Uno podría cuestionar y decir, bueno, que Isaac era hijo de Sara, era hijo legítimo. El otro hijo era hijo de la criada, ilegítimo. Entonces, claro, quizás Dios lo escogió él porque por lo menos era hijo legítimo. Entonces, Pablo quiere despejar todo y decir, si estuvieras pensando que Dios eligió a Isaac porque es hijo legítimo de Sara, déjame darte otro ejemplo, le dice. Y ocupa el ejemplo de los hijos de Isaac, para decir que no depende de que sea hijo legítimo o ilegítimo, depende únicamente de lo que Dios dispone en su divina elección. Él define quiénes son parte de su pueblo. Dios eligió soberana y libremente a uno de los 2 mellizos, en este caso Jacob, antes de que nacieran o incluso hicieran algo bueno o malo. Ahí el verso 11 al 13. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. En ese tiempo, el hijo mayor, generalmente o siempre era el que recibía la bendición de la primogenitura. Ser el primer nacido era el que mantendría, al que se le traspasaba la bendición y el papá le daba la bendición después de un tiempo y a través de él se mantendría la descendencia y el linaje de la familia. Ser el primogénito era algo, una responsabilidad gigantesca. Pero en este caso, está diciendo el apóstol, nos está mostrando que la situación acá de los mellizos ocurre al revés, contrario a lo esperado, para enfatizar que no depende de lo que uno haga, sino únicamente de la elección de Dios para formar a su pueblo. Por eso le dice,
el mayor servirá al menor. En este caso, el primogénito no será el que mantendrá la bendición, sino que será el menor. Porque Dios lo quiere hacer así, de esa manera. Toda esta idea de que Dios elige quiénes son parte de su pueblo es un tema que generalmente levanta muchas preguntas, o dudas, o inquietudes en cristianos. Y muchas veces, como te dije al principio, no es difícil de entender que cuando tú te dicen Dios elige a su pueblo, lo entiendo. Pero es difícil de aceptar muchas veces. No sé si te ha pasado eso, luchar con este tipo de enseñanza. O quizás nunca había escuchado esto. ¿Por qué Dios elige a algunos? ¿Por qué no todos? La pregunta de fondo que Pablo busca responder es, ¿por qué hay algunas personas que responden de manera favorable a Dios y otros no? Eso es lo que quiere responder el apóstol. ¿Por qué algunos son parte del verdadero pueblo de Dios y por qué otros no lo son? Y para eso tengo al menos 3 respuestas súper resumidas, porque yo sé que hay harta información, pero para que tú tengas súper claro, y cuando lleguen a estos temas, al menos tenga aquí la claridad y también eso nos afecte personalmente. Pero en primer lugar, Dios es el que toma la decisión de bendecir a uno y no a otro, antes de cualquier cosa que alguien pueda hacer. Por eso el ejemplo hoy de Jacob y Esaú. Dios ya había establecido su elección y su plan a través de Jacob antes que él pudiera hacer algo bueno o malo, dice. En segundo lugar, hay personas que creen que Dios elige a uno por sobre otro porque Dios sabe que esas personas van a elegirlo en el futuro. ¿Has escuchado eso? Como que Dios le eligió a Jacob porque Dios sabía que Jacob iba a responder favorablemente, entonces Dios dijo, voy a elegir a Jacob. Pero Pablo se anticipa y dice en el verso 12, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. No depende de que la persona Dios esté mirando que esa persona va a responder favorablemente al llamado de Dios, porque si no lo que estaría pasando ahí es que la salvación dependería de la obra de la persona, si la persona responde favorablemente o no. Entonces el apóstol está diciendo, antes de ni siquiera eso, Dios lo eligió porque lo quiso elegir. Y punto. Y en tercer lugar, si te das cuenta, y Pablo está citando a Malaquías. Malaquías 1, verso 2 y 3, en el verso 13. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ojo cuando tú lees ahí aborrecí a Esaú, porque uno suele pensar que cuando dice aborrecí, está diciendo, o lo podemos comparar a nuestra manera de odiar, de aborrecer. Entonces uno puede pensar, Dios está odiando a Esaú. Y lo que está diciendo la palabra, y es específicamente aborrecí, es una palabra que expresa otra idea. Esa palabra expresa solamente la idea de amar menos o preferir a uno por sobre el otro. No significa odiar, ¿vale? Como nosotros lo hacemos. Considerar a uno por sobre el otro. Entonces, lo único que está diciendo Pablo, Malaquías usó esa frase para mostrarle a su propio pueblo rebelde en ese tiempo que Dios eligió amarlos a ellos a pesar de su pecado. De hecho, cuando tú lees Malaquías, el primer verso, el pueblo lo primero que parte haciendo es cuestionar a Dios. ¿Cómo nos has amado, Dios? Y ahí Malaquías les tira esa frase para decirles, a pesar de su pecado, a pesar de su ingratitud con Dios, Dios eligió amarlo a ustedes. No porque ustedes hayan hecho algo bueno o malo, porque Dios lo eligió. Él decidió en su infinita misericordia y gracia elegirlos para amarlos. ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas estas cosas? Cuando estas enseñanzas de que Dios elige por su propia voluntad a quién va a formar parte de su pueblo o no, sin necesidad de lo que alguien haga o no haga. ¿Qué te produce a ti? ¿Te produce algo esta enseñanza de la elección de Dios? ¿Lo encuentras injusto de repente? ¿Que Dios elija a uno y no a otros? ¿Por qué a mí, no al vecino? ¿Por qué no a todos? Si lo encuentras injusto, bueno, así termina el apóstol, para no dejarte alguna duda, y va a seguir la próxima semana aclarando. Pero Pablo termina. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es injusto? De ninguna manera. Te lo va a explicar el próximo domingo. Ahí ya le va a tocar a Lema, no me toca. Vamos que se puede. Pero hasta aquí, todo el objetivo del apóstol Pablo
es dejarte súper claro que Dios elige soberana y libremente a quienes son parte de su pueblo y a quienes no. Y Dios tiene todo el derecho, toda la libertad para hacerlo de esa manera. De lo contrario no sería Dios y estaríamos armando un Dios a nuestra manera. Y esto es súper chocante para nuestra propia cultura, en donde aprendemos que todos tienen que ser igual, todos deben tener las mismas oportunidades, nadie está por sobre el otro, Dios debería elegir a todos, porque son nuestras maneras de entender cómo funcionan las cosas. Pero en la mente de Dios y en su plan es otra manera. Por lo tanto, en lugar de que esta enseñanza te genere una sensación de injusticia, ¿por qué Dios no elige a todos? Dios es injusto. En lugar de que genere eso en tu corazón, esta enseñanza, lo que Pablo está diciendo acá, debería generar todo lo contrario. Deberías preguntarte, ¿por qué Dios considera siquiera el hecho de elegir a alguien? Eso es lo que deberías preguntarte. ¿Por qué Dios siquiera piensa en elegirnos a nosotros de alguna manera? Esa debe ser la pregunta de fondo. No tiene ninguna obligación de elegir a nadie. Y aún así, en medio de personas rebeldes y pecadoras que lo rechazan, decide elegir a esas personas. En su gracia, decide elegir a algunos para ser parte de su pueblo. Y eso debería generar en nosotros, los que han sido elegidos, una extrema y profunda humildad por haber sido escogido, elegido por Dios. Imagínate que llega a tu barrio, a tu sector, a tu condominio, a lo como se llame, donde viven aproximadamente unas 1000 personas. Y llega Elon Musk, la persona más platuda e influyente del siglo XXI. Y dice, de todas estas personas de este barrio, te voy a elegir a ti para darte un sueldo vitalicio que solamente tienes que recibirlo, no tienes nada que hacer. Amén, ¿cierto? Solo una ilustración. Lo siento. ¿Cuáles serían tus primeras palabras que brotarían al ser elegido para eso? Yo diría, ¿por qué yo? De las 1000 personas que aquí viven, ¿por qué yo? Y eso debería generar una sensación de humildad, de alegría, de desconcierto por haber sido elegido únicamente por la voluntad de la persona que está eligiendo. Dijo, no, a ti te quiero elegir. ¿Por qué? Y eso es exactamente lo que Pablo quiere generar en sus lectores y en nosotros, las personas que han sido elegidas por Dios. Generar una profunda alegría, adoración, postración al Dios que te ha escogido, te ha elegido desde la eternidad para ser beneficiario de todas esas cosas que leímos anteriormente. Alabanza, gratitud, porque me eligió por su gracia y por su propia voluntad. Eso es lo único que debe generar esta enseñanza en cada uno de nosotros. Y no solo eso, incluso debería motivarnos a ir hacia otros, como decía Pablo al principio, de amor a los perdidos, sabiendo que hay más elegidos, pero no sabemos quiénes son. Pero hay más elegidos de Dios por ahí, que ni siquiera ellos lo saben. Y quiero decirles, quizás tú eres un elegido de Dios, Dios te eligió desde la eternidad, y por eso estoy aquí compartiendo contigo, y por eso quiero que escuches de Cristo. ¡Wow! Eso es lo que pasó contigo y conmigo, ¿sí o no? Si estás aquí sentado hoy día, con un nuevo corazón, con una nueva naturaleza, con un corazón que late por Jesús, que cuando escuchas de Jesús y todo eso, brota la alegría en tu corazón por su salvación, por gracia. Si tú estás sentado aquí hoy día y eres esa persona, eso ocurrió porque otra persona elegida de alguna otra manera te llevó, te invitó, te trajo, te influenció, los viste, y Dios obró a través de todas esas instancias de tu vida y de tu historia en el pasado para tenerte sentado aquí como una persona elegida, escuchando que ha sido elegida por su gracia solamente, para formar parte de su pueblo. Como dice Tim Keller,
Los que vienen libremente a Dios son aquellos que ha escogido libremente. Si tú vienes a Dios libremente, Señor, quiero venir a ti hoy día, es porque Dios ya te había escogido libremente. Es un fruto de su elección. Y quiero invitar a todos los elegidos y las elegidas del Señor a que respondamos a lo que Él ha hecho por nosotros, desde la eternidad hasta la eternidad. Y responder en gratitud, en alegría, en humildad, en adoración y postrarnos ante el Señor porque nos dignó a elegirnos entre todo el universo de gente por su gracia. Así que voy a invitar que no sé quiénes son los elegidos y las elegidas. Tú lo sabes, el pastor nos dice, tú eres elegido. Los testigos de Jehová no saben quiénes son los elegidos, los 144.000. ¿Quiénes son esos? No tenemos idea. Pero ellos van definiendo, sí, tú no, tú no. Nadie sabe quiénes son los elegidos. Tú sabes si tú has sido elegida, elegido. Si Dios te ha transformado, te ha dado un nuevo corazón. Eso es fruto de su elección divina. Así que te quiero invitar a que oremos. Si no eres elegido, tú dices, oye, ¿cómo? Yo quiero ser un elegido. No puedes serlo porque tú quieres ser elegido. Es una respuesta natural de tu propio corazón a Cristo. Cuando ves la cruz y ves ahí tu Salvador, tu pecado, siendo clavado ahí, y tu corazón nace y palpita por eso, es un fruto de que Dios te había escogido, te había elegido de antemano. Y vamos a orar para que, si hay personas aquí que son elegidas que no lo saben, el Espíritu Santo pueda abrir tu corazón, traerte a Cristo, a una nueva vida, y ser parte del pueblo de Dios, por primera vez quizás. Oremos. Señor, te damos gracias porque, como vimos recién, hemos sido elegidos. Y solo esa razón es para ser agradecidos todo el resto de nuestra vida. Por haber sido elegidos por tu gracia, por tu voluntad, sin que hayamos hecho algo bueno o malo, sin que tengamos alguna capacidad en nosotros para ser elegidos. Tú nos escogiste, Señor. Y eso solamente nos debiera llevar al arrepentimiento de nuestro pecado, a la alegría que tenemos en ti, a la adoración por lo que tú has hecho por nosotros. Y eso queremos que produzcan todos los que aquí han sido elegidos por ti para ser parte de tu pueblo. Que produzcan mucho gozo en nuestro corazón, seguridad, alegría, gratitud, humildad. Y aquellos, Señor, que no están seguros, tráeles seguridad de que tú los has elegido. Muéstrales que les has dado un nuevo corazón. Transfórmalos, Señor, a la imagen de Cristo. Más y más. Y de esa manera puedan ver que era tu plan haberlos traído hasta aquí, tenerlos hoy día en medio de tu pueblo, Señor. Tú no te has equivocado. Tu palabra no ha fallado. Hoy día hay un fruto de gente aquí presente. Muestra y evidencia de que tu palabra no ha fallado. Y ha despertado nuevos corazones y ha traído nuevas personas a tu pueblo. Es una gran evidencia de que tú estás vivo y estás formando un pueblo, Señor, de aquellos que tú eliges por tu gracia. Danos un corazón lleno de gratitud, Señor, esta mañana por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.